Ella es colombiana y ya, por suerte, ya nacionalizada mexicana, ya ha tenido un amplio trabajo aquí en nuestra nación, así como en otros países, y les voy a hablar un poquito de ella. Dice, ¿qué mejor que hablarles, ahorita voy a tomarlo, de sus libros, ¿no? Tenemos dos libros muy importantes que en materia de interrogatorio y contrainterrogatorio. Tenemos el manual práctico de los testigos, te los pongo por ahí para los que nos están viendo en Facebook Live. Sí, una herramienta que pues todo abogado debiera de tener, ¿no? Por todo lo que aborda, ejemplificación, ejercicios. Y también tenemos otro que es la litigación estratégica para el sistema acusatorio en México, ¿sí? Entre otras obras que tiene por ahí. Bueno, les voy a hablar un poco de su currículum académico. Ella es egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Bogotá, donde obtuvo el título de abogado con el tema Los costos del sistema acusatorio y su constitucionalidad. Egresada de la Universidad Católica de Colombia, sede en Bogotá, del posgrado de Derecho Probatorio. También es egresada de la Universidad de Santiago de Cali, en la ciudad de Cali, en el Valle de Cauca de Colombia, del posgrado de Derecho Administrativo. Abogada litigante en Colombia, en diferentes ciudades, y asesora en materia ambiental, constitucional y penal en las siguientes entidades: Corporación Autónoma Regional del Canal de Dique en Cartagena y Corporación Autónoma Regional del Valle de Cauca. Y un poco de su experiencia ya profesional. Ella ha sido catedrática en México en procedimiento penal del nuevo sistema acusatorio y adversarial en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, desde el año 2013 hasta la actualidad y en vigencia. También en el Instituto Nacional de Estudios en Derecho Penal, INDEPAC, en diferentes ciudades de la República, desde el año 2012 hasta la actualidad, y siguen eso. En el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ha impartido diversos cursos y capacitaciones mes a mes a diferentes operadores del sistema acusatorio, trilogía de la investigación, a ministerios públicos, peritos y policías, desde el año 2012. En la Facultad de Derecho de la Universidad del Claustro de Sor Juana Inés de la Cruz, con la Cátedra de Derecho Penal Especial, en la actualidad y vigente. También en el Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE, con la Cátedra de Litigio Oral en el Sistema Acusatorio, y bueno, en la actualidad lo sigue impartiendo. También en la Facultad de Derecho Barra Nacional de Abogados en la Ciudad de México. Bueno, si yo quisiera seguir leyendo todo el currículum que tiene la doctora, en donde ella se presenta y hemos tenido la suerte de que sea académica, pues reduciría mucho el espacio de tiempo que tenemos para lo importante de tener una entrevista. Hoy vamos a tener el gusto también de tenerla aquí en Texcoco en una conferencia. Sí, hoy vamos a abordar en los temas que tenemos en el tintero, lo que es la Guardia Nacional y la prisión preventiva oficiosa. ¿Sí? Esos son dos temas en particular. Entonces, y más tarde pues ya nos vamos a la conferencia aquí en Texcoco. Ahí lo pueden checar ustedes lo compartimos en Facebook, ahí en la Rasante Radio, y también su servidor, el licenciado José Luis Jorge Chávez. Entren así, José Luis Jorge Chávez, y ahí lo van a encontrar, y tienen oportunidad de estar con ella a las 5 de la tarde, poder estar en esta extraordinaria capacitación, y de paso pues adquirir el material como los libros que les comentaba. Doctora, bueno, vamos a empezar a dar inicio. Primero, saluda a nuestro público, doctora. Bueno, un saludo muy afectivo, muy especial. Les quiero mucho. Y José Luis, por supuesto, a ti también. Gracias por invitarme nuevamente a este espacio. Gracias por promover la cultura jurídica. Gracias por tu voto de confianza, de verdad. Me encanta siempre saber que puedo contar contigo, los eventos que organizas y la forma en que nos tratas a las académicas y académicos, a tus colegas. Muchísimas gracias por darnos siempre esta calurosa bienvenida, y bueno, pues estamos listos para empezar. Gracias. La estación es siempre para la comunidad jurídica y la comunidad ciudadana. Yo creo que todos tenemos que estar, los que nos dedicamos a esto, tenemos que estar actualizados, y los ciudadanos pues siempre tenemos que tener una idea de lo que nos compete la parte jurídica, porque de alguna forma nos afecta, ¿no? Nos lleva ahí. Empezamos con el tema de la Guardia Nacional, y quisiera que nos dijeras, doctora, ¿quién la conforma?
Bueno, la Guardia Nacional se estructura básicamente con cuerpos castrenses, es decir, estamos hablando de Fuerzas Armadas, Naval, militares, pero adicionalmente entiéndese que también ingresa allí Policía Federal. Entonces, básicamente estamos hablando de una figura mixta. Obviamente ahí vienen bemoles, ¿no? Y no voy a tomar una postura política al respecto, soy académica, soy muy respetuosa, además soy extranjera y obviamente trato de ser lo más objetiva posible. Es una figura que se ha entendido debe ser mixta. Obviamente hay un temor colectivo porque se entiende que puede prevalecer la visión castrense, la visión militar, pero hasta el momento se entiende que es mixta. ¿Cuál sería su función? Básicamente, dentro de lo que se establece conforme a la iniciativa y lo que ha ido pasando primero en Cámara de Diputados y ayer en el Senado, precisamente, entre otras cosas, es apoyar en la prevención del delito, apoyar en la investigación y persecución y en términos del artículo 21 constitucional, tal y como queda la reforma, poder apoyar en temas de procuración de justicia en delitos del fuero federal, básicamente. ¿Cómo visualizas que cuáles podrían ser sus riesgos? Bueno, hay riesgos y hay ventajas. Obviamente considero que es una figura que se tiene que soportar, no solamente constitucionalmente, que es lo que se está terminando de aterrizar con la reforma que impacta varios artículos, pero por supuesto que viene a trabajar en los 90 días máximo, 90 días siguientes, para efectos de la legislación secundaria. Es supremamente importante y puede ser un riesgo el no entenderse cómo va a hacer esa mixtura entre un cuerpo que tiene énfasis castrense y que finalmente nace como una policía militar, porque pues tiene una influencia militar, tiene un ADN que no podemos ocultar ni negar, y precisamente se pretende tomar esos valores de la disciplina y solidaridad que tienen los militares, pero el riesgo es no entenderse a qué se refiere con que quedará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Y ahí es donde viene la legislación secundaria a indicarnos de manera muy precisa en qué consiste ese mando civil. Es un riesgo que no se entienda, es un riesgo si la ley secundaria o legislación secundaria no llegase a salir adecuadamente para poder entender esta mixtura, y esto aplicado en materia de procuración de justicia es fundamental. Procuración de justicia y respeto de derechos fundamentales van de la mano, José Luis. Con este cambio político, este cambio de la visión legislativa también, hoy también nos encontramos que estamos ante un parlamento abierto. Si el Senado y la Cámara de Diputados tuvieron esa apertura para convocar a especialistas en el tema, ya sean jurídicos, docentes o gente de la comunidad que tiene para que aportara y apoyara en este tipo de cosas. Como tú lo dices, eso se tiene que normar. Es importante tener una ley secundaria de que nos diga el cómo, el cuándo y hasta dónde, sí, por los riesgos que presenta, que puede tener. Vienen cambios a la Constitución, y me imagino que también tiene que haber protocolos, que es la parte de lo que tú nos estabas hablando, que se tienen que estandarizar. Mucho lo vemos desde que el riesgo que no hemos tenido la oportunidad o no tantos años de constitucionales de seguir bajo un régimen de que siempre hemos tenido el mando el mando militar ahí apartado para ciertas funciones nada más, y ahora lo queremos integrar para funciones de seguridad pública, sí, con esto, bueno, de acuerdo con el mando con un mando civil. Por un lado decimos complicado por el riesgo que puede hacer. Visualizo que en determinado momento otros gobiernos que han estado con estas situaciones de mandos militares terminan por dominarlos el mando militar. Está esa tentación. Por otro lado, es que para nadie es ajeno que estamos rebasados por la delincuencia, ¿sí? Tan rebasados que dice que es lo que conviene más, ¿no? Ahorita pues es una solución emergente y ya tenemos un plazo, ¿no? Un plazo tentativo para que esto termine, ¿no? ¿De cuánto tiempo es el plazo? Se entiende que es un plazo de 5 años, pero también considero que finalmente semejante esfuerzo que se ha hecho, al término de los 5 años, si funciona y funciona bien, creería que tampoco lo que funcione bien es para darle reversa.
Y si me preguntas a mí, por ejemplo, ¿qué opino de la mixtura entre incorporar militares e incorporar policía? Creo que esa mixtura es sabia. Es decir, no podemos hablar y decir, no, es que los militares no están en el tema de los derechos fundamentales, es que la policía tiene estos defectos. Creo que tienen valores y una mixtura sabia es poderlos traer. Y si la figura al término de 5 años da resultados, pues habría que ver entonces hasta dónde es conveniente mantenerla. Entiendo que el afán del gobierno definitivamente es contrarrestar las altas cifras. Y esto no es solamente la creación de la Guardia Nacional, esto va acompañado de un conjunto de políticas de prevención, persecución, investigación del delito. Es un tema integral y a esa Guardia Nacional hay que generarle una ley orgánica, un reglamento de la ley orgánica, vienen otros instrumentos, incluso podría revisarse los instrumentos con los que cuenta Policía Federal y ver hasta dónde se pueden armonizar o generar una normatividad especial única que impacte de manera positiva y eficaz en materia de derechos fundamentales el proceso penal. Temas tan delicados como instrumentos, cadena de custodia, protocolo de primer respondiente y por supuesto la capacitación y profesionalización, un centro o área de inteligencia, porque la persecución del delito debe ser una respuesta efectiva desde la inteligencia y desde la planeación y estrategia. No puede ser solamente un tema de repeler o salir a patrullar con armas. Tiene que haber o tiene que generarse una estrategia de inteligencia y esa Guardia Nacional, he dicho en otros escenarios y aquí lo repito, debe también dividirse, es decir, tienen que generarse áreas, especializarse. No es lo mismo, por ejemplo, perseguir delitos relacionados con armas que perseguir feminicidios. Es decir, tendrá que especializarse. No es lo mismo perseguir el robo de huachicol y derivados que perseguir, por ejemplo, armas o secuestro. Tal vez pueden tener relación, puede ser que vayan vinculados en algún momento, pero tienen necesidades investigativas diferentes. Y a esa Guardia Nacional hay que especializarla, profesionalizarla, capacitarla, y creo que ahí está el reto. 5 años, continuidad, protocolos, puntos muy importantes, ¿no? Porque con el nuevo sistema procesal penal nos damos cuenta que todavía algunos visionan que tardaremos todavía más tiempo en que se pueda dar, ¿no? La policía no se ha podido adecuar del todo a los protocolos, se han modificado y de repente queremos que una institución como es el Ejército se integre cuando respetando todo para la función que está diseñada, no está acostumbrado a manejarse con este tipo de retos que vienen, ¿no? El trato que yo pienso que en eso de la ley secundaria y todo iríamos sobre delitos que son los más fuertes, como delincuencia organizada, que tienen ahí los que presenten unas cifras más altas. Además, creo que antes de empezar al aire, y se me había pasado cuando hablaba de la legislación secundaria, es poder generar, y esta es una inquietud que la dejo aquí en el tintero, comunidad académica, generar una ley de responsabilidades para los miembros integrantes de Guardia Nacional. La ley orgánica seguramente va a cubrir muchos temas de mucha importancia en la redacción del legislativo, pero creería yo que hay que promover, además del tema de carácter penal, faltas en las que puedan incurrir los miembros de Guardia Nacional y esa jurisdicción amplia del artículo 21 en cuanto a la Corte Penal Internacional. Me parece un contrapeso que ha sido un acierto. Todo hay que mencionarlo, pero una ley de responsabilidades, incluso derivar unas acciones disciplinarias, me parece que esto le daría mucha más fortaleza, mucho más fundamento legal, y finalmente creería yo que la ciudadanía se sentiría muy tranquila con un cuerpo muy legítimo que nos proporcione, pues obviamente, una seguridad en el sentido de prevención, persecución e investigación del delito. El orden de la persecución del delito recae en el MP como el coordinador ¿no? Y queda, digamos que el Ejército de alguna manera queda en esa subordinación. Yo lo veo algo complicado y yo no sé qué visualices tú que se necesite ahí, porque yo sí veo un eslabón débil en el MP, ¿no?
Es muy complicado porque apenas estamos asimilando el sistema acusatorio. Todos nuestros países en América Latina, incluido México, que se tardó un poco más que otros países en asimilar el sistema acusatorio adversarial, ha ido intronizando en ese tema que es cultural, porque José Luis, la Procuración y Administración de Justicia es un tema cultural. Entonces, obviamente que apenas vamos en ese aprendizaje de las formas y de la parte sustantiva de cómo procurar justicia de una forma diferente. Y ahora viene Guardia Nacional, por supuesto que va a ser como acomodarle otra pieza a ese rompecabezas. Esto no va a ser nada fácil y se tiene entonces que trabajar con criterios de comunicación, de coordinación, centros de inteligencia y por supuesto incluso lo que tiene que ver con las detenciones y actos de investigación. Tienen que haber controles y entonces el Ministerio Público es el que va y le da la cara a los jueces de control con la información con fines probatorios que le entregue la Guardia Nacional. Entonces ahí vienen temas muy delicados, que por fin funcione, por ejemplo, el Registro Nacional de los Detenidos, que la llamada Plataforma México sea una realidad y muchos procesos se caen por simplezas, como por ejemplo cuando falta el informe, el número en el informe de policía homologado. Y entonces dice uno, ay, pero ¿por qué algo tan simple? Falta un número. Sí, pero es que cuando falta el número quiere decir que no llamamos a Plataforma México, no nos generó el consecutivo y entonces no hay un reporte en tiempo real de que se detuvo una persona y se está, por ejemplo, realizando una diligencia de cateo, una detención, o bien por materialización de una orden de aprehensión, o bien por una flagrancia, o bien por un caso de urgencia. Esto es importante porque son derechos fundamentales y ese Ministerio Público va a ir a una audiencia inicial, va a ir a un control posterior de la detención y tendrá entonces que empezar a buscar en la baraja informativa todos esos datos, toda esa información que le fue suministrada por estos miembros integrantes de Guardia Nacional. Es muy delicado, tiene, insisto, que haber comunicación, coordinación y pues obviamente la información en tiempo real. Veo aquí un triángulo donde tendría que participar. Está la Policía Federal, está la Fiscalía, tenemos la situación del fuero militar, bueno, lo que es la integración de la Guardia, y también, bueno, también las policías estatales, municipales, toda esa situación. Yo creo que se tiene la necesidad de tener un orden regulador, ¿no? Porque alguien que pueda coordinar, ¿no? Todo ese tipo de... Se supone que en eso se está trabajando, ¿no? Pero coordinar y supervisar, que haya un orden yo siento una situación, donde poder acercarnos a una queja, ¿no? A dónde poder analizar. Un área disciplinaria. En otros escenarios académicos he sugerido un área de quejas, por ejemplo, sería increíble que funcionara, un área de quejas para sanciones de carácter disciplinario al interior de la Secretaría de Seguridad Pública. Ojo, aclaro, es solamente una sugerencia y muy respetuosa. Esto no se ha ventilado, esto no se ha visto, simplemente que cuando a mí me dicen, Laura, hazle un estudio a la figura de la Guardia Nacional y haz alguna sugerencia, se me ocurre que esto incluso fortalecería más esa adscripción precisamente a esa área civil, ¿no? Los pesos y contrapesos en un sistema social y democrático. Precisamente hay una disciplina castrense importante, influyente en esa Guardia Nacional, pero hay una adscripción, obviamente, a un ente de carácter y de naturaleza civil. Entonces creo que esto fortalecería ese nexo entre estos miembros con esa fuerza y ese ADN castrense, militares, naval, armada y Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, un área de quejas. Esto es importante y esto funcionaría de la mano con una ley de responsabilidades. Doctora, aprovechando tu experiencia internacional y viendo la Guardia Nacional como una situación que en otras partes del mundo, como es en Chile, en Italia, se tienen la participación del ejército en estas tareas, y quisiera también que nos platicaras de Colombia, si existe, si hay algo similar y cómo interactúan. Muy bien, muchas gracias por la pregunta, José Luis. Muy bien, en Colombia, en vez de secretarías, nosotros tenemos ministerios. Entonces tenemos un Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa, obviamente, pues maneja todo el tema de ejército
y está adscrito al Ministerio de Defensa. Óigase bien, es importante, el ejército de un lado y de otro lado la policía. Entonces son dos cuerpos independientes. Cuando estaba hablándose al inicio de Guardia Nacional en México, trató de compararse o aquilatarse un poco con la figura de Policía Nacional de Colombia. No es totalmente adecuado ni correcto. La policía en Colombia es policía y ejército es ejército. Lo que pasa es que tanto Policía Nacional como un cuerpo unificado para todo Colombia y el ejército o militares, ambos están adscritos a un Ministerio de Defensa que es de naturaleza militar. Y hay un tribunal especial ad hoc, una jurisdicción militar, pues que tendría que entrar a conocer de las faltas de ambos, tanto de Policía Nacional como de militares. Entonces así es que funciona y trabajan de manera conjunta en magníficos operativos en temas de delincuencia organizada, y tenemos dividida esa Policía Nacional por grupos. Por ejemplo, hay un GOES o grupo operativo o de grupo de operaciones especiales que trabaja mucho, por ejemplo, el tema de hidrocarburos, pero policía es una cosa y ejército es otra. Ok, entonces en ese panorama, ¿y qué tanto tardaron en integrarse? ¿Qué tanto, los resultados? Yo recuerdo una Colombia que con una incidencia en situación de delitos, sobre todo la parte de delincuencia organizada, como es el tráfico de cocaína, y con todos esos nombres, ¿no? Todas esas situaciones, y de alguna forma en un par de años pasaron, perdón por la comparación, pero antes nosotros los veíamos como ustedes eran el gigante en ese tipo de problemáticas, ¿no? Y lamentablemente ese indecoroso lugar ahora lo tenemos nosotros, ¿no? O sea, ustedes lo revertieron. Nos ha tocado una lucha grande y es una lucha que aún no se acaba, José Luis. Nosotros hemos tenido diversas formas delictivas y las formas delictivas migran. Es decir, había subversión, había paramilitarismo y quedan algunas células, y de esas células han ido naciendo al detonarse los grandes grupos, incluidos los cárteles, que ya no quedan grandes cárteles, han ido quedando bandas criminales, lo que en una abreviatura se conoce como BACRIM. Entonces hay pequeños grupos, incluso parece una organización empresarial, con división de actividades por todo el territorio nacional. Obviamente las cifras han bajado y esto ha sido pues un desafío impresionante para las autoridades de mi país. De hecho, te comentaba hace un instante que la Policía Nacional se ha sectorizado. Hay GOES, Grupo de Operaciones Especiales, y hay diversos grupos que te responden tecnológica, profesional y especializadamente, como también especializado es el delito. Entonces nos ha tocado, es un reto gigante y es algo de lo que muy respetuosamente me tomo el atrevimiento de sugerirle a México con esta Guardia Nacional. Habrá que especializarlos por áreas. Excelente, yo creo que podemos verlo, no todo se tiene que ver desde el punto del lado oscuro, ¿no? Esperemos que esta sea la gran oportunidad para México. Esto se tiene que llevar a cabo con la voluntad política, la voluntad de todos los sectores que tienen que estar integrados ahí también, como la sociedad, y sobre todo pues atacar estos problemas que realmente la situación de la corrupción, que así se maneja, pero sí es el gran problema en todo, que yo creo que tiene que bajar, la pirámide tiene que ser desde arriba hasta abajo, porque no puede estar queriendo solucionar todo aquí abajo, mientras que arriba le están exigiendo otras cosas, ¿no? Ahora, hay que mencionarlo, se me había pasado, y esto es importante, ilustrar a través de un medio de comunicación a la ciudadanía. Dentro de los temas que está manejando el gobierno y que va a ser de suma importancia para el llevar la noción y la institución de Guardia Nacional por toda la República Mexicana, con el tema de los delitos del fuero federal, es que el país se ha dividido, sectorizado en 266 regiones. Cada una de esas regiones tendrá un secretario técnico, es como una extensión operativa de lo que es la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Y estos prácticamente son como vasos comunicantes con el centro del país. Todo esto en un contexto de federalismo. Y esa Guardia Nacional tendrá que articular con la figura del secretario técnico y obviamente todos los estamentos de cada una de las 266 regiones. No es fácil.
y ya se está incluso trabajando a través de videoconferencias para poder estar controlando qué es lo que sucede en todas las regiones del país. Y bueno, pues hay que darle la bendición a esta figura y por supuesto que todos desde las diferentes aristas y trincheras estamos llamados a apoyar la pacificación de México de una manera duradera. Tenemos ahorita dos temáticas profundas y en el ojo de la ciudadanía, ¿no? Uno de esos temas, primero el que estábamos analizando fue el de la Guardia Nacional, pero también tenemos la prisión preventiva oficiosa, que también se ha estado en esta apertura debatiendo tanto lo que es la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, con esa situación del Parlamento abierto y, como decía, con esa misma inclusión. Algunos están un poco más hacia la derecha, hacia allá, pero bueno, la situación es que esto ya está aprobado, se integra Quedan 16. Sí, se integraron 9 más. La pregunta sería, ¿tú crees que el camino vamos bien por ahí? Estar incrementando así, modificando. A ver, una cosa es lo que se piensa, se planea o se implementa para dar una respuesta rápida, ¿no? Entonces entiendo y yo puedo analizar como ciudadana, como académica y también como abogada litigante que es una respuesta a corto plazo, para tratar de contrarrestar las cifras, porque para nadie es un secreto que las cifras están altísimas, lamentablemente, y pues es un afán del gobierno que resulta loable, pero lamentablemente en el fondo es una respuesta punitiva, característica de un sistema inquisitivo, no de un sistema acusatorio. Y esto contrapone lo que se establece a nivel de estándares internacionales, por ejemplo, por parte de la Comisión Interamericana. Considero que es muy delicado el atentado contra la presunción de inocencia. Entonces me van a decir, oiga, pero ¿qué pasa con las víctimas? Por Dios. Lo que le tenemos que dar a las víctimas es eficacia en materia de procuración de justicia. Entendemos que lo más fácil es aumentar ese catálogo del 19. Y te voy a decir, José Luis, no me extraña que siga aumentando. Ya aparece un artículo de textura abierta que le vamos colocando delitos y delitos y delitos. Y entonces a lo último no va a haber que investigar sobre los perfiles de una persona para justificar los fines que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y entonces ya el Ministerio Público no tiene necesidad de buscar y alimentar, al integrar la carpeta de investigación, datos de prueba que sean serios, fundados y motivados para justificar una prisión preventiva. Es que no nos oponemos a la prisión preventiva y eso que se entiende que el sistema acusatorio tiene la libertad como regla general y que la prisión es la excepción. Eso a nivel de estándares internacionales. Pero entonces el Ministerio Público no tiene que construir una argumentación y el juez simplemente tiene en ese catálogo como una tasación. Entonces imagínate, medidas cautelares tasadas. A mí me parece muy grave que en un Estado social y democrático demos ese tipo de respuestas. La medida cautelar debe ser excepcional y preventiva, no debe ser punitiva, no es una anticipación y esto además impacta en que las cárceles van a estar llenas. No hay cárceles para tanta gente. Sí, esto parece que va en contra porque estábamos adecuándonos, adaptándonos al nuevo sistema procesal penal, ¿no? Que se tiene que prevalecer de la presunción de inocencia, ¿no? Esperemos que ese catálogo del 19, en la medida en que se vaya fortaleciendo la figura de Guardia Nacional, esperemos que haya una procuración de justicia que pueda ser sólida, con tecnología, con investigación, con mucho apoyo y con presupuesto, porque hasta ministerios públicos hacen falta, eso hay que decirlo, hay ministerios públicos rebasados en carpetas de investigación, hay ministerios públicos que son convocados a 3 audiencias al tiempo. Luego entiendo que hay una deficiencia grande. Esperamos que esto de ese catálogo 19 en un momento dado sea replanteado o revalorado en un tiempo si logramos bajar estas cifras, porque esto no es coherente, no es compatible con la presunción de inocencia ni con la progresividad que debe promover una constitución en un Estado social y democrático. Yo entiendo que en la situación de justicia estamos en un estado crítico, pero para todos los que nos están siguiendo me voy a permitir leer esto. Probables responsables serán encarcelados de forma automática si un juez determina iniciarles proceso, sin que el MP acredite el riesgo o perfil del inculpado, cosa que a mí se me hace muy riesgosa, ¿no?
Es una situación de que sabemos que en este sistema de los indicios votarán datos de prueba y con los simplemente datos de prueba se prevalecerá si se tendrá que seguir una investigación. Y el dato de prueba como tal, en su naturaleza, pues es prácticamente en materia de información con fines probatorios, lleva implícito una valoración probatoria y un estándar y una exigencia mínima. Y estamos hablando de la libertad de una persona, estamos hablando de la presunción de inocencia, estamos hablando de estándares internacionales y estamos hablando del avance que ha tenido México con la reforma del artículo 1 constitucional. Dejó de llamarse garantías individuales, ahora hablamos de derechos fundamentales. Es de suma importancia que el sistema acusatorio, no solo en la parte dogmática, nos diga que todo es fantástico. En la parte operativa, el sistema debe ofrecer garantías. Tú dices, la prisión tiene que ser la última alternativa que se tiene ante esta situación. Y hoy yo desde mi particular punto de vista creo que sigue siendo mal manejada por el MP, porque para poder acceder a otros medios que son lo que realmente busca el sistema, tener salidas alternas, quisiera así abiertamente decir que hay situaciones de corrupción. Yo entiendo que a veces el MP, no todos, pero bueno, en su gran mayoría yo sí identifico que no se está con esa ideología o con esa bondad que te ofrece el sistema, ¿no? Está viendo esas trabas. Y hoy yo veo que de repente alguien te acusa, o sea, como ciudadano, dicen, es que estás teniendo más beneficio para los criminales, ¿no? Yo veo como ciudadano, cualquier ciudadano que te acusen y te digan, ¿sabes qué? Como es de oficiosa, no hay manera por donde ya está un candado que no te deja salir, ¿no? Eso es un gran riesgo y vamos, digo, ¿por qué no valorizar estas situaciones al caso concreto? Esto lo pone ya prisión oficiosa, yo digo, en el delito, ¿por qué no una prisión justificada? Claro, por lo menos en la prisión justificada se tiene un margen de debate, de contradebate, de revisar el perfil de la persona, de establecer un nivel de riesgo y de un análisis obligado, juicioso en estándares de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y adecuación para el cumplimiento por lo menos de alguno de los fines de las medidas cautelares en términos del Código Nacional y no un tema tasado. Entonces pareciera, y siempre le digo a mis alumnos, ahí viene la medida cautelar por cortesía de la casa. Entonces ni siquiera la tienen que ir a explicar, no le tienen que decir al juez, estos son los elementos que tenemos informativos, es que definitivamente coloca en riesgo a la víctima o a la comunidad, o es que es una persona que potencialmente mire que puede colocar en riesgo la integridad del proceso, o es una persona que mire va a evadir la acción de la justicia, se va a sustraer. Entonces sí considero que hay que recuperar ese escenario de debate, que el Ministerio Público en la integración de la carpeta, así como busca información para formular imputación y lograr una vinculación, debe dársele el escenario para que consiga información que justifique esos niveles de riesgo en términos de proporcionalidad. Primero. Segundo, y que al juez tampoco se le aniquile mentalmente al análisis de esos riesgos, porque es que estamos quitándole además la independencia a los jueces en el razonar en la necesidad y la proporcionalidad, adecuación de esas medidas cautelares, específicamente la preventiva. Como tú lo dijiste, este es un sistema adversarial, de igualdad, de presunción de inocencia, y con esas situaciones no te dan la oportunidad no hay mucha oportunidad de defenderte, ¿no? O sea, y en este inter, ¿cuánto tiempo se podrá llevar en la situación de que es de oficio? Y como repetía, no veo salida, ¿no? O sea, yo veo gran riesgo en esta situación ahí, que con este número de nuevos delitos, como dices, 16, 9, en algunos de los que tenemos es para el auditorio, dice programas sociales con fines electorales. Enriquecimiento ilícito, feminicidio, robo a casa habitación, el robo de hidrocarburos, el robo a transporte de carga pesada, el abuso, violencia contra niños, abuso sexual contra niños, la desaparición forzada y entre otros. No negamos la gravedad de estos hechos, definitivamente. Como ciudadana hay un sinsabor impresionante con las cifras tan altas, y el tema de los niños creo que a todos nos genera una sensibilidad impresionante, pero creería que la solución no debe ser esta. Obviamente esperamos los que estamos en la academia
que este listado sea revisado en un tiempo para ver si esas cifras realmente sí bajaron. No creo que esa sea la solución para bajar cifras, realmente. Habrá que enfilar motores en generar una procuración de justicia fuerte y sólida. Sí, parte de ellos yo les veo aquí más digamos una línea política, ¿no? Como enriquecimiento ilícito, programas con fines electorales y todo ese tipo de cosas, que bien, ¿no? Porque en el sentido de que, bueno, antes los gobernadores se nos fugaban y no les podían hacer nada, yo creo que va por ahí. Hay un ataque fuerte al tema de la corrupción, viene una ley también fuerte en materia de lavado de activos, entonces yo creo que obviamente pues sí, en esa parte se está cumpliendo con uno de los puntos de campaña importantes del gobierno federal, que fue anunciar una persecución fuerte en materia de corrupción, y pues aquí lo miramos con parte de este listado. Pero en esos delitos yo veo dónde están los organismos controladores, o sea, organismos de auditoría. De repente te dicen, ¿sabes qué? Es que tal gobernador se llevó una cantidad infinita de dinero, ¿no? De millones de pesos que tiene por ahí. Y los candados, ¿dónde están los candados? O sea, ¿cómo puede ser que una sola persona tenga la facultad de agarrar el dinero de que es de la ciudadanía y irse y que nadie vea nada, ¿no? Y después lo seguimos, ¿no? Esto siempre debe de haber. En una empresa hay controles de auditoría, que aquí tiene que haber una secretaría que realmente haga esa función. Y el tema de las buenas prácticas, ¿no? Tanto en las instituciones públicas como en las empresas, el tema de las buenas prácticas, ¿no? Porque imagínate, buscas castigar, pero cuando ya hay un prejuicio, cuando el dinero ya se fue, cuando el dinero está en otro lado, cuando ya es de difícil recuperación. Y yo creo que debe de estar siempre la cultura de la prevención. La cultura de la prevención va en el asumir manuales de buenas prácticas, tanto sí, en el sector público como en el sector privado, y por supuesto lo que tiene que ver con la ley que se ha venido replanteando de operaciones con recursos ilícitos para darle espacio a una normatividad bastante exigente, es poder investigar muy bien y el rastrear. No es fácil, pero ahí es donde insisto, el tema de tecnología e inteligencia. Reforzar, yo creo que en lo que estás comentando, manuales de buenas prácticas, reformar. Como alertas, alarmas, semáforos, pues. Exacto, o sea, debe de haber candados en todo, y así como lo estamos viendo en en otra orden también para que sea eficaz en las fiscalías y los MPs, yo creo que también aparte de las nuevas buenas prácticas debe de haber candados. Yo digo, seguimos llegando a una fiscalía, vamos con un asunto a un ministerio público y seguimos encontrando lo mismo. O sea que tenemos que tener ahí estar horas, que tenemos que darle ese impulso procesal a la gente que está ahí atrás para que nos atiendan, para que nos den una copia, para ver cómo va una investigación. Fortalecer el tema de las denuncias, generar una buena integración de las carpetas de investigación es muy importante. Yo siempre le digo a mis alumnos, a los colegas, que la carpeta de investigación debe ser como una baraja, que contiene por ambos lados toda la información que vas a utilizar durante todo el proceso. Y tiene que ser de mucha utilidad, y así como se integre, pues así será de legítima la actuación del Ministerio Público. Bueno, pues esperemos como dice, estamos en un proceso de cambio. La intención es de que sí tomar nuevas herramientas, ¿no? Nuevos caminos, porque hasta hoy pues nos vemos que hemos sido rebasados, ¿no? Entonces aquí estamos apostando a un cambio. Yo creo que los cambios son buenos, pero siempre hay que cuidar todos esos pequeños mecanismos que hacen que toda la estructura funcione. Porque a veces la idea y toda la temática está muy bien y la maquinaria puede estar muy bien, pero si hay una pieza que no funciona ahí, te echa a perder todo lo Y es muy importante el recurso humano, definitivamente. Seguimos en la construcción de los operadores, y cuando digo los operadores incluyo los defensores, los abogados de víctimas, los asesores, los jueces tanto de control como de debate y jueces de ejecución, los ministerios públicos. Por supuesto que hay que trabajar muchísimo en el fortalecimiento de estas figuras.
bien que tú sabes de esto porque no paras, ¿no? O sea, te veo, por suerte, eres como algunas otras también, doctoras y maestras que se integran y también profesionales del derecho que andan en la capacitación por toda la República, están luchando porque haya ese cambio estructural, porque el sistema funcione. A mí me consta que son muchas de tus compañeras y tú que andas por toda la República haciendo este trabajo, pero necesitamos que ese trabajo tenga frutos, viendo también cuando nos vamos a presentar a llevarlo tipo de que las carpetas se lleven como se tiene que llevar, que el proceso se lleve como se tiene que llevar, que haya esas salidas, que los juicios sea el último recurso, el juicio oral, que sea la última salida solamente para X asuntos, ¿no? Que no pudieron tener solución de alguna otra manera, ¿no? Este sistema está adecuado para que tengamos otras salidas. Ahora, mencionas algo muy importante, las carpetas, la investigación, la eficacia, la legalidad. La Guardia Nacional, como lo veníamos mencionando, va a trabajar o va a realizar todo su trabajo en relación a delitos del fuero federal. No por eso se puede descuidar los delitos del fuero común. Es muy importante y también es importante fortalecer lo que tiene que ver con justicia restaurativa. Ese es también un llamado de atención en este sentido, José Luis. Aquí lo importante de que quisimos abordar los dos temas, ¿no? Y ahorita ya hacemos la conjunción de ellos, prácticamente, ¿no? Se articulan y demasiado. Sí, porque todos esos tipos de delitos y por otro lado, ¿quién los va la Guardia Nacional, ¿no? Que por conducto del fiscal, del MP, se va a llevar seguimientos. Que la idea es que se ve que sea con los delitos que más fuertes, en donde la delincuencia nos ha rebasado, ¿no? Es más fuerte porque se ha dejado crecer. Y yo creo, no es otra cosa que yo creo que la ciudadanía no pasa por alto, es que se infiltró, ¿no? Es tan fuerte la delincuencia que se empieza a infiltrar en todos lados, ¿no? Y hay que trabajar muy bien el tema de la figura del primer respondiente. Insisto, en la actualidad es Policía Federal la que lo realiza, pero para nadie es un secreto que el ejército es quien en ocasiones realiza las detenciones. Entonces al proceso comparece como denunciante y en términos del protocolo reciente de primer respondiente solamente puede desempeñar la policía esta función. Entonces, en virtud del tema de Guardia Nacional, va a volver a retomar esa función de primer respondiente los miembros integrantes de Guardia Nacional que en algún momento hayan sido primero militares o naval o armada. Entonces es un punto que también hay que trabajar mucho con ellos y capacitarlos porque entre otras cosas van a ir al juicio y van a ser interrogados por el Ministerio Público y contrainterrogados por los defensores. ¿Qué tema estás abordando bastante ahorita? Importante. Ahorita? Porque en esa situación de lo que estás visualizando, si no se cumplen con esos protocolos y al integrarse la Guardia Nacional no se cumple, eso deriva normalmente que se violen derechos humanos, se violen el proceso constitucional y que esté causando la situación de que ya lo estamos viendo en el sistema procesal penal, por violaciones al debido proceso que esté saliendo los delincuentes. Mira, por ejemplo, José Luis, qué bueno que tomas ese punto de referencia. Se caen los controles de la detención de una manera facilísima, digo que pareciera un castillo de naipes o un castillo de arena. Medio haces y ya, hasta ahí llegó el proceso. Y entonces vemos nosotros cuál es la situación, pues fortalecer el tema de las detenciones que se van a realizar, legitimarlas. Y se me había olvidado mencionar que dentro de toda la legislación secundaria de Guardia Nacional también se ha pensado en el establecer y producir una ley, óigase bien, de registro nacional de detenidos o una ley de registro. Esto me parece importante porque hasta ahorita está, sí, pero se cumple o no se cumple y no pasa nada. Esto sería una ley dentro de ese esquema de legislación secundaria de Guardia Nacional y creo que esto nos daría mucha tranquilidad a la ciudadanía. Sí, yo siempre he manejado a veces una pregunta y para algunos no ha sido muy clara, yo me doy a entender. Digo siempre, ¿el debido proceso es realmente el proceso debido? ¿Y en referencia a qué lo digo? Porque por no respetar ese debido proceso tenemos que dejar que un delincuente se vaya porque no se cumplieron con
la situación de se violaron sus derechos, ¿no? Sus derechos humanos, y eso es lo que deja en la situación de la ciudadanía y las víctimas dicen, bueno, y yo me pongo en ese lugar, ¿yo qué culpa tengo, no? Ya no soy ajeno a eso, o sea, es un trabajo que debiera de ser profesional y es un trabajo administrativo. Y la ciudadanía espera muchísimo y se enojan con el juez. Sí, y resulta que el juez de control es el menos culpable, o sea, el juez de control lo único que hace es determinar con una resolución si fue legítimo lo que se hizo y lo que le colocaron a la vista o si no es legítimo. Así de sencillo. Sí, no, en ese sentido, mis respetos para el orden jurisdiccional. La verdad, y no la tienen nada fácil. Sí, uno los ve y uno a veces los critica y la ciudadanía no entiende qué hay detrás de todo esto. Una carpeta mal integrada, una detención que no fue registrada, un informe de policía homologado que en la parte derecha superior no tiene el número del consecutivo donde podamos nosotros ir a buscar información en tiempo real de cómo se produjo, por ejemplo, una detención. Y esto es importante, hay que familiarizarse con esto y habrá que capacitar a la Guardia Nacional en este sentido. Sí, es que es importante que sepa la ciudadanía, porque normalmente todo se lo cargamos a un juez. Es que el juez liberó, pero es porque el juez está limitado. El juez trabaja bajo un marco jurídico y constitucional, sí, entonces tiene limitaciones. Él tiene que juzgar y tiene que llevar ese seguimiento en base a la estructura y sus facultades que él tiene. No olvidemos que el juez de control, aunque es una figura judicial exclusiva para el proceso penal, tanto en la investigación como en la intermedia, es un juez cuyas decisiones son de impacto constitucional en términos del artículo 16. Entonces, por eso es que la información con fines probatorios que soslaya el artículo 16, como por ejemplo ingresar a un inmueble sin la autorización del juez de control, cuando es la obligación en términos del artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, soslaya, y entonces esto no es cualquier ilegalidad, José Luis, es una ilicitud. Entonces es trascendente, insisto, esperamos mucho de esta Guardia Nacional y hay que ayudarle al gobierno federal y hay que generar desde todas las trincheras, obviamente, un escenario de legitimidad para este nuevo cuerpo de persecución del delito. Ejemplificando para los que nos hacen favor de seguirnos, la ciudadanía, les comento que esta estructura del sistema tiene 3 fases, una que es la inicial de investigación, una intermedia, que es donde interactúa el juez de control, y luego ya pasamos propiamente a lo que es ya el juicio oral, ¿no? En esta situación también el juez se ve impedido porque ellos no conoce, un juez de juicio no conoce de la carpeta, no se impone de ella hasta el momento del juicio, y él va a juzgar con el material que le llevó de toda la investigación que hizo el fiscal, el Ministerio Público. Así es, el juez no puede andar diciendo présteme en la carpeta de investigación para ver quién me contó la historia incompleta. Entonces hay que conocer de litigación, pero también hay que conocer de derechos fundamentales. Y si vamos a tener una Guardia Nacional con instrumentos de legitimación de esos actos de investigación, actos procesales, operativos donde vamos a encontrar información que va a impactar a un proceso en delitos del fuero federal, los abogados en cualquiera de los extremos también deberemos estar obviamente muy bien documentados con estos instrumentos. Ok, bueno, pues como ven, podríamos seguir con la doctora siempre, la forma en que nos lleva a cabo los temas, sí, su capacidad de darnos su visión, ¿no? Su visión que tiene de todo esto en base a su experiencia, es muy enriquecedora ahí. Pero bueno, también tendremos que concluir en esta parte y me gustaría que también nos hablara un poco. Hoy nos viene a dar una conferencia sobre técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Es avanzado. Un tema absolutamente apasionante, disfruto muchísimo. Y bueno, pues es de los temas que más me gusta a mí, no solamente impartir clases, sino cuando estoy como litigante en un proceso, realmente el llegar al juicio y el poder interrogar, el enfrentarse a esas condiciones físicas, psicológicas, emocionales del ser humano, es muy, muy interesante. Siempre agradeciendo también su presencia y también siempre resalto la humildad que tiene la doctora.
Esto no estaba aquí en el programa, pero yo sí quiero citar que acaba de recibir un premio por una asociación que se los otorga un saludo para mis amigas y amigos de AECHAC. De verdad, un saludo enorme por ese reconocimiento de hace una semana que está mencionando José Luis. El reconocimiento, si nos pudieras decir. Sí. Bueno, a bien tuvo esta organización de carácter civil que están vinculados con temas de seguridad pública y empresariales a darme un reconocimiento inmerecido de Procuración de Justicia y Cultura de la Paz. Fue muy significativo para mí, realmente me hicieron sentir por un momento mexicana. Muchísimas gracias. No, y eres mexicana. Ay, muchísimas gracias. Dice inmerecido, pero bueno, tan inmerecido es que vas a estar próximamente, entre otros foros que has estado siempre muy destacados. Ya está confirmado, gracias por invitarme. Ay, sí, porque se ha postergado 2 veces, pero yo creo que ya está en la página del Senado, entonces yo creo que ya no se va a postergar más. ¿Vas a estar en el Senado de la República? Sí, José hablando Luis. ¿Sobre qué tema, por favor? Justicia transicional, te espero, me dijiste que ya te había registrado, así que te espero. Y por supuesto, a todas y todos ustedes que están viendo esta transmisión, de verdad me dará muchísimo gusto poder compartir con ustedes un tema que seguro viene a continuación de Guardia Nacional, de suma importancia para la pacificación de México, poder revisar hasta dónde es viable establecer un camino de justicia transicional. Entonces yo de manera muy respetuosa solo vengo con algunos puntos a compartir lo que Colombia ha vivido en ese sentido, en una construcción de una justicia transicional para darle una salida relativamente sana a estos conflictos que a veces pues afectan tanto a nuestros países latinoamericanos. Doctora, danos una probadita de lo que es la justicia transicional. ¿Cuál va a ser el tema? Bueno, la justicia transicional permite o genera una viabilidad a la pacificación. En Colombia hemos tenido aplicación de amnistías, indultos, allá hemos tenido subversión, hemos tenido autodefensas, conocido popularmente como paramilitarismo, y pues yo creo que si no es la guerrilla más legendaria del mundo, es una de las más legendarias. Nosotros tenemos una subversión desde la década de los años 50 y nos ha tocado ver cómo va mutando y cómo se va intronizando en la sociedad, incluso asumiendo o generando conductas que han sido nocivas para la sociedad colombiana, pero han habido también salidas del gobierno y esas salidas de pacificación van allí precisamente insertas en la construcción de una justicia transicional. Es una experiencia interesante, Colombia ha tenido que pasar por algunos temas, entonces simplemente en 15-20 minutos que dura la ponencia de hoy en 8, voy a hablar de parte de la experiencia que hemos tenido los colombianos en este sentido. En mi face, el licenciado José Luis Jorge Chávez, ahí le subo el canal, normalmente el Senado de la República lo transmite también. Sí, eso me dijeron que lo iban a transmitir. Lo transmiten en vivo y luego también pueden entrar para consultarlo. Doctora, siempre la Rasante Radio te agradece, y tu programa con visión jurídica, también el programa de todos los que nos escuchan, nos enriquece mucho siempre que vienes a visitarnos. Ojalá, yo creo que las puertas de aquí están abiertas siempre para ti, porque creo que las temáticas siempre son muy profundas y siempre tienes algo que aportarnos, que este es un programa de ilustración para la ciudadanía y también de desarrollo jurídico para nuestro gremio de abogados, ¿no? Realizas una labor muy importante. Primero, nos traes a los académicas, es un apoyo gigante para nosotros el poder socializar estos conocimientos, el poderlos aterrizar en la praxis y el poder tener contacto con la ciudadanía. Creo que es lo que le da también esencia a nuestro trabajo, como abogados, como académicos, como operadores del sistema, pero sobre todo un ciudadano hablándole a otros ciudadanos y ciudadanas. Siempre la doctora tan sencilla en ese punto. Yo también quiero aclarar que este programa, siempre los invitados que tenemos son invitados que ahora sí que lo marco así, no cobran nada, vienen con el gusto de participar a la ciudadanía, o sea, son invitados así que sentimos que todos los que tenemos esta hermosa profesión de ser abogados, tenemos que compartir, tenemos que compartir, aparte tenemos una función social, somos los médicos sociales y tenemos una responsabilidad, sí, también, ¿no? también entonces yo creo que
como dicen, el país tiene que cambiar. No nada más no es un foro de crítica, es un foro de aportación, y nosotros ponemos también nuestro granito de arena. Ustedes lo ponen cuando nos hacen el favor de venir, y nosotros también organizando este tipo de foros. Es una construcción, desde cualquiera de las aristas creo que estamos obligados a construir, y pues bueno, la idea es apoyar a México en esta construcción de la paz. Amigos de Comisión Jurídica, esperemos yo estoy seguro que les ha de haber agradado el programa, siempre, no por mí, sino por la doctora que lo enriqueció. Muchas gracias. Y ojalá lo compartan, ojalá que nos sigan siguiendo para que siga llegando a más gente. Yo por mi parte, Comisión Jurídica se despide de ustedes, el licenciado José Luis Jorge Chávez y la Rasante Radio, y dejemos que una mujer aparte de tan inteligente y guapa se despida de ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este espacio, y siempre estaré atenta, sumando, construyendo. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias, hasta luego.